As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Una buena palicilla, ¿no? O sea, tocaron la carita al Real Madrid en el Clásico, 0-4, ganó el Barça. ¿Cómo lo viste? Lo vi en el Bernabéu y salí de ahí deseando poder adelantarlo, de retrasar la hora, ¿no? Para volver otra vez al descanso y que esa segunda parte todavía no hubiera ocurrido, porque fue duro de ver, Enrique, no te voy a mentir, ahí en el Bernabéu, porque bueno, mucha gente, a lo mejor muchos oyentes aún no lo saben, que yo soy del Madrid, ¿no? Que a lo mejor tienen dudas, ¿no? De mis sentimientos, ¿no? Como la gente que le pregunta a Carlos Martínez o a Maldini de equipo son, ¿no? Sí. Pues yo soy del Madrid, Enrique, hago una pista de dado. Sí. No sé, en este caso hay gente para todo, ¿eh? Seguro que hay alguien que te acusa de poco madridista. Eso seguro que te habrá pasado alguna vez. Hombre, por supuesto. Pero tengo muchas cosas de las que quiero comentar contigo sobre el Clásico. ¿Qué te pareció a ti? ¿Cuáles son tus pinceladas de ese partido? Muchas pinceladas, ¿eh? La verdad, un cuadro entero. Podríamos dibujar aquí. ¿Tú eres de los que piensa que se veía venir? Porque estoy viendo a mucha gente con el se veía venir, que de alguna manera aquí lo hemos dicho, ¿no? Sí. A ver, no creo que sea colgarme una medalla, pero llevo tiempo escribiendo que el Madrid no juega bien, que tiene goteras, tiene nada gravísimo, nada que... Pero si lo miras a otro lado, si no te haces cargo de esa pequeña avería o esa pequeña lesión, va a empeorar, y está empeorando. Y la gente se ha escudado mucho en es pronto todavía, o están cansados, o el equipo tiene que acoplarse a Mbappé, y la realidad es otra bien distinta, que es que el Madrid, pues por lo que sea, por varios factores que se juntan, está francamente mal. Y en esto es un poco lo de la paradoja del pavo, ¿no? Esa historia de que contaba Bertrand Russell, ¿no? Que decía el pavo que está todos los días en la granja y es alimentado a las 9 de la mañana. Y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo. Así que piensa, siempre va a ser así esto. Y de repente llega la víspera de Acción de Gracias, el miércoles, y el granjero entra, y en vez de entrar con el cubo de pienso, entra con el cuchillo y le corta el cuello. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algo que está sucediendo no quiere decir que vaya a ocurrir permanentemente o siempre. Y es más, el cambio puede pasar de drástico, puede ser de 100 a 0, como le ocurre al pavo. El Madrid, decía a todo el mundo, lleva no sé cuántos partidos invicto en Liga, sin perder. Bueno, que está bien, pero eso no quiere decir que lo que está consiguiendo sea porque esté jugando bien o que a partir de mañana no vaya a ser muy distinto, ¿no? Y ha ocurrido, ¿no? El granjero de Acción de Gracias ha sido el Barça, ha llegado al Bernabéu y le ha cortado el pescuezo al Madrid. Por eso, porque la ausencia de, como dicen, ¿no? La ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Mucha gente también va diciendo, ¿no? El Madrid está mal, pero luego te gana la Champions en mayo, ¿no? Eso es el argumento típico. El Madrid está mal, pero luego te ganan la Champions en mayo. Y contra ese argumento tú no puedes decir nada ni hacer nada, porque hasta mayo no se puede probar lo contrario, ¿no? Claro. Pero bueno, el Javier Aznar más filosófico tenemos hoy. Y de Russell, yo solo he entendido que el día que hoy cenamos, ¿no? O sea, el día que al pavo le cortan el cuello, pues ese día se cena, ¿no? Es la conclusión.
Y luego el no sé qué has dicho de la prueba de no sé qué, el más legalista, ¿no? No sé cómo decirlo. O sea, no, que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. que esto es como algo eso que es una letra de Alcalá Norte, que ahora escribes las letras de Alcalá Norte también. O sea, has comenzado apabullando. Esto es el Barça del segundo tiempo. Ha sido Javier Aznar empezando aquí en los últimos de la lista. O sea, yo para ajustar el nivel de este podcast al de nuestros oyentes, te contaré que en la contra del diario AS, que más o menos escribo y dibuja Pablo Ríos, he creado el personaje Don Se Veía Venir. Don Se Veía Venir, sí. que es una persona con la que da un poco de rabia ver el fútbol, ¿no? Porque, yo qué sé, gol del Barça, dice, se veía venir, ¿no? Cambio de Tchouaméni, se veía venir, ¿no? Fuera de juego 54 de Mbappé, se veía venir, ¿no? Que tenemos que hablar de los fueras de juego, Javier, fuera de juego. Sí. Que esta gente no ha visto Oliver y Benji. O sea, pues estaba en el partido obsesionado pensando con esto. Me meto luego por la madrugada ya en Twitter y lo primero que me encuentro es don Enrique Ballester tuiteando el vídeo de ese de Oliver y Benji. Me gusta que este pensamiento colmena, ¿no, Enrique? Estamos conectados. Sí, hombre, por algo se creó este podcast, ¿no? Porque, claro, hay que poner vídeos, ¿no? Julian Ross, el equipo de Julian Ross, que jugaba al fuera de juego, que Roberto, el entrenador, exjugador brasileño con problemas de alcoholismo, no hay que reírse de esto, nos explicó a todos que era el fuera de juego y creo recordar que la solución del equipo de Oliver era hacer el desmarque desde segunda línea, ¿no? Para no caer en la trampa del fuera de juego. Y el Madrid no hizo ni una vez eso, o sea, por lo menos casi ninguna vez, no lo recuerdo, ¿no? O sea, hizo exactamente lo que el Barça quería que hiciera una y otra vez. O sea, sí. A estos niveles me parece, y además sabiendo que el Barça iba a hacer eso, porque lleva toda la temporada jugando a eso. Sí, a mí eso tal vez sea lo que más me sorprendió en el partido, que desde el principio todo el mundo sabía que ha sido muy comentado, la de la defensa adelantadísima del Barça. Y era, claro, eso es un cara cruz. O cantaba la defensa alguna vez del Barça, o de Mbappé y Vinicius iban a caer en fuera de juego sistemáticamente. Y cayó por el lado de Mbappé una y otra vez en fuera de juego, y además siempre sorprendidísimo, ¿no? Siempre sin explicárselo, mirando en derredor y diciendo, ¿cómo puedo caer yo en fuera de juego? Y lo más sangrante fue que el Barça marcó el primer gol en una jugada que el Madrid intenta hacer el fuera de juego. Y claro, el contraste es bastante durillo, o sea, porque salen los dos centrales y se quedan los dos laterales además, colgados. O sea, todo lo que no hay que hacer. Lo que hablábamos de que el Madrid venía haciendo muchas cosas mal, pero iba ganando los partidos hasta el día que con eso no te da, ¿no? Que es este tipo de partido. Y te prometo que el gol del Barça justamente tenía a Mendy en línea conmigo. Y la gente de alrededor estaba diciendo, fuera juego seguro, tal. Y yo sabía, vi a Mendy en el momento y dije, se ha quedado habilitando a Lewandowski. Y efectivamente. Yo me estoy dando cuenta de que sería muy buen asistente. O sea, por lo menos desde la tele. O sea, si el asistente tuviera la visión televisiva, acerté todos. Sí. O sea, acerté todos, ¿eh? Yo, fíjate, no quiero presumir también de que tengamos este superpoder, pero yo tengo también un sexto sentido para estas cosas. En el campo puedo saber si es fuera de juego o no. El de Mbappé también estaba convencido que era fuera de juego el gol que mete, y me sorprendió incluso que lo tardaran tanto en pitar. Y lo que tenía esa impresión de si fuera juego. O sea, hay algo ahí de que ya hemos visto tanto fútbol, yo creo que tenemos más o menos... nos choca, sabemos que hay algo ahí sospechoso a veces, hay algunos que no, que son dificilísimos, cuando entra el típico jugador y que crees que es fuera juego, pero que todo lo contrario, es imposible. Pero lo demás sí. Estamos perdiendo dinero como con tantas cosas, pero luego había cosas que me llamaron la atención. De cuando el Barça presionaba muy alto a Lunin siempre terminaba
jugando en largo, ¿no? Porque falló un par de pases al principio y jugaba en largo buscando a Mbappé casi siempre, y los mediocentros del Madrid, los centrocampistas del Madrid, estaban lejísimos de la zona de rechace. O sea, Casado y Pedri ganaban todas esas que había ahí. Digo, pero esto tampoco lo han hablado, ¿no? De que estén ahí, ¿no? Luego las pocas alturas que tenía el Madrid. O sea, el planteamiento del Madrid fue poner 2 líneas de 4 y dejar a 2 jugadores descolgados. Que eso son, no sé, es una vibra que, como diría la gente, ¿no? En pleno siglo XXI, en pleno 2024, ahí me recordó un poco a los problemas que tenía el Barça del Messi crepuscular, ¿no? Al final, a lo mejor se juntaba Messi, se juntaba Luis Suárez, que sin balón prácticamente no aportaban mucho, y los rivales lo castigaban en las grandes citas, ¿no? Que era lo que le pasaba. Y me recordó un poco eso el Madrid, que lo único bueno que puede tener esta derrota para el Madrid es que se dé cuenta de que así no puede competir en determinados partidos. No sé cómo lo ves tú. Sí, me estaba riendo de solo antes de con las notas, porque había puesto lo de, como diría Jorge Valdano, es una derrota útil. Puede ser una derrota útil, ¿no? Porque es verdad que dentro de lo que cabe, dentro del horror que es perder contra tu máximo rival y que se te vaya a 6 puntos ya en octubre todavía, casi en noviembre. Y además es una derrota de estas que inclinan bastante la balanza psicológicamente en la liga, yo creo, porque merecerte ganar la liga después de perder 0-4 en la ida hace que las cosas sean más difíciles. No es igual que el 0-4 de hace un par de temporadas, que el Madrid iba líder, estaba jugando bien y ahí se inventan lo del Modric delantero y demás, y sale mal, pero bueno, era un riesgo, fue una tal que se podía permitir, tenía un colchón. Aquí no, aquí el Barça ha demostrado ser muy superior en muy poco tiempo al Madrid y fue un puñetazo sobre la mesa, y esos puñetazos retumban durante meses, y creo que va a ser así. Es verdad que dentro de lo que cabe, no maquillar la realidad es importante. Yo creo que, por ejemplo, el partido contra el Borussia Dortmund hubo algo de cosmética, hubo un poco de maquillar las grietas, ¿no? Porque yo creo que ahí el Madrid jugó muy mal y luego se agarró a una noche gloriosa de Vinicius y la épica del Bernabéu. Por eso no puede ser la norma. Yo creo que, oye, que está bien este toque de atención serio si quieres hacer algo este año. Hizo un poco de trampita Ancelotti, ¿no? Que dijo, después del último 0-4 ganamos la Liga y la Champions. Pero claro, como tú comentas, fue en la segunda vuelta, claro, con la Liga casi cerrada. Trampa de... Esa no ha colado, Carlo. Sí, fíjate, a Ancelotti le veo en este segundo mandato, por así decir, en el Real Madrid, está haciéndolo fenomenal. Creo que es indudable, ¿no? Que ha competido siempre en todo, y que además ha dado una tranquilidad al equipo bastante notable. Incluso el año pasado lo que hizo con Bellingham, pero este año le veo bastante perdido, pues por cosas como la que tú dices, ¿no? Y estos inventos de repente de Camavinga por la izquierda, casi como carrilero extremo, y Bellingham por la derecha tan pegado a la banda, son cosas que no acabo de comprender, porque eso, Bellingham y Valverde ahora mismo en el Madrid, la gente ayer alababa mucho a Valverde. A mí no me gustó nada el partido de Valverde, no porque creo que no lo intentara y que no fuera, sino porque creo que está desaprovechado, igual que Bellingham. Creo que sí que dieron la cara, que pelearon, pero es que creo que son dos jugadores diferenciales y muy aprovechables, y están en unas labores de recupera balones casi de lateral a veces. Sí, un poco... si lo hubiese hecho Clemente, hablarían de cuatribote y cosas así, ¿no? Pero como no. Pero, Javier, tenemos que hablar de Hansi Flick, ¿no? Tenemos que hablar de Hansi Flick. Sí. Primero, hay mucha gente que esto ya es un equipo de autor, ¿no? Un equipo de autor. ¿Cuántos equipos tiene autor? O sea, que esto se habla poco, ¿no? Se habla mucho de la multipropiedad del City, de otros grupos, pero de autor no se habla. Y nos pregunta Sulo13, en concreto para ti, Javier.
Dice, ¿qué le pareció a Javier el look de Flick a lo alerta Cobra? A lo alerta Cobra, ¿qué te parece? Iba como una bomber, ¿no? Un poco ahí. Sí, una bomber y unos vaqueritos, ¿no? Así como de Casual Friday iba, ¿no? Bastante relajado. Pues yo creo que va mucho con lo que es él, ¿no? Que es a mí me parece un bastante enigma Hansi Flick. De repente llega al Bayern de Múnich sin que por la puerta de atrás, en una época además rara, ¿no? Era la época esta de la pandemia, fútbol sin público y demás. Gana una Champions jugando muy bien. Y luego tiene un periplo con la selección alemana, que teóricamente es el lugar más, el puesto más tranquilo que te pueden dar, ¿no? La teoría esta de que Alemania siempre gana, y luego Joachim Löw estuvo 27 siglos entrenando. Pues resulta que lo hace fatal, pierde 2 veces contra Japón 4-1 o algo así, algo rarísimo. Javier, pierde, no porque gana. Japón sí que había visto Oliver y Benji. En Japón habían visto Oliver y Benji, entonces esa es la clave de todo. Y le despiden. Está 1 año y medio en paro y de repente coja al Barça y hace un equipazo bastante impresionante, con jugadores también, algunos desconocidos, y de repente está el líder, siendo probablemente el equipo de moda de Europa y jugando muy bien, incluso cosas, lo que tú, te lo he comentado alguna vez, ¿no? Que tú muy bien dijiste de Xavi no ha mejorado a sus jugadores respecto a lo que conocíamos ya. Hansi Flick, al revés, Hansi Flick ha resucitado a varios jugadores y creo que hay otros que les ha dado un rol nuevo, o una tranquilidad o una seguridad impresionante. Rafinha, Lewandowski, que yo creo que debe tener un póster envejeciendo en la taquilla del vestuario en vez de él, ¿no? Como lo de Oscar, como lo del el retrato de Dorian Gray, ¿no? Pues yo creo que es que, porque no me lo explico ayer, el gol que mete de cabeza también fue en el lado del que estaba yo viendo el partido, me pareció impresionante en directo, o sea, me pareció impresionante. Y bueno, el último que ha resucitado es a De Jong, es que además se anticipó a lo que podía pasar en el segundo tiempo. O sea, el Barça podía haber llegado totalmente satisfecho al descanso y él hizo el movimiento que exactamente necesitaba su equipo para mejorar, ¿no? Es que yo creo que ese aire a la vez, adelantó un poco a Pedri, ¿no? Sí, ese aire que a la vez tiene Hansi Flick de cercano y enigmático, quizá esté influenciado en nuestra mente por las numerosas comedias, bueno, telefilms, ¿no? Alemanes de sobremesa que han emitido en este país, ¿no? Quizá eso influya un poco en nuestra impresión. Y creo también que Hansi Flick es de los que ve más allá de la carretera cuando va conduciendo. O sea, me he dado cuenta que existe este tipo de gente, que yo no soy, porque el otro día me estaban hablando de unos terrenos, ¿no? Y me decían, no, sí, esos terrenos que están ahí a mano derecha, en la rotonda, la salida de la autopista. Y yo cuando voy conduciendo o voy en coche, yo me fijo en la rotonda y en la autopista, no más allá, ¿no? Y me he dado cuenta que la gente que mueve el mundo es la que ve más allá de la carretera. Javier, espero que tú seas uno... Que gira el cuello, ¿no? Que tiene esa capacidad de rotar un poco y de ver. Sí. Porque es verdad que... Al descanso miró más allá de la carretera. Que eso es fundamental. Estuvo un poco lento en Ancelotti, quizá. Sí, ya al ver que había girado un poquito el partido, ya cuando metió a Modric ya iba perdiendo el Real Madrid. Pero a mí también me preocupa no saber la respuesta a algo que viene sucediendo muchos años. O sea, ¿por qué el Barça de repente puede jugar con Marc Bernal, con Casado, con Cubarsí, con Lamine, etcétera, y el Madrid cero de esto? O sea, cero. Porque es tan complicado. O sea, pero es que además me parece imposible. Es una opción totalmente descartada. Antes se cambia de posición a 3-4 jugadores para solventar bajas o ausencias, porque al final uno cabe preguntar ¿para qué tiene el Madrid la cantera? Aparte para quizás sacar un rédito económico, ¿no? Con ventas y
y demás. O sea, tú eres un chaval de 15 años, de internacional sub-15 con España o lo que sea, y tienes ofertas de los dos equipos, ¿y dónde vas a ir? Yo creo que quizá siendo, bueno, es difícil, la verdad. O sea, no es igual, pero que, por ejemplo, Pablo Torre, que es jugador del Racing Santander, se fichó por el Barça, que él estaba en segunda B cuando fichó por el Barça. Y yo creo que un poco, no es que hiciera ese razonamiento, pero yo creo que es que en el Madrid es francamente difícil si eres, si vienes de categorías más bajas, poder tener protagonismo en el o si eres canterano, es que es muy difícil. Quizás sea una herencia de los años de Zidanes y Pavones, ¿no? Que como no salió del todo bien, como que se desechó esa idea, ¿no? De modelo deportivo. No sé, pero que no, de repente, pues si es que aparte creo que sí que han dado buenos réditos, incluso creo que hay algo ahí que no sé, Nacho, Lucas Vázquez, Carvajal, por supuesto, creo que sin ser en algunos casos estrellones, ¿no? En el caso de Nacho, de Lucas Vázquez especialmente, creo que son jugadores muy útiles y que aparte sí que tienen esa especie de conexión con los tal. Yo con los canteranos soy bastante también escéptico. Ya, pero a mí, todos estos ya te cumplen 30 años, ya no los cumplen, ¿eh? O sea, ya claro, por eso, tiempo. Pero que digo, pero que en un momento dado se paró, no sé por qué, quizá porque se prefirió en un momento dado traer talento de fuera en ese límite, ¿no? O sea, hay Vinicius, Rodrigo, Camavinga. Ya, Valverde estuvo en el Castilla, pero sí. Que quieras que no, eso ya tapona a muchos jugadores que podrían haber tenido algo de protagonismo. Pero es verdad lo que dices y es algo alarmante. Y también te digo, lo del Barça es un poco un caso excepcional este año, ¿no? Probablemente por mérito de Hansi Flick. No sé hasta qué punto los que están ahora brillando son tan buenos o van a ser buenos porque Hansi Flick les ha dado protagonismo y van a poder tener esa sensación. Ya, bueno, algunos. Hombre, yo creo que con Cubarsí tiene una cosa... Cubarsí hizo un corte a Vinicius increíble. Sí, ¿no? Y además, bueno, o sea, 17 años. Y tiene una cosa que yo creo que es muy importante para un defensa, que cuando se falla, porque todos los defensas fallan, a menudo no tiene consecuencias para su equipo, que es algo que le pasaba a Gerard Piqué también, y que, por ejemplo, a Eric García no le pasa, el pobre. O sea, no tiene ese ángel. Y luego, claro, es que también es canterano Lamine Yamal, que es tan bueno que puede parecer que hayan pagado 200 millones por él. Claro. Y bueno, lo de Lamine, insultos racistas aparte. Sí. Sí. De imbéciles del Bernabéu. Muy bien, Vinicius, que a mí, o sea, que muy difícil encontrar un jugador que diga lamentable lo del Bernabéu o lo de cualquier estadio en el que él juega, ¿sabes? Que creo que pocos jugadores son capaces hoy en día de escribir eso contra su propio estadio, contra su propia afición. Me parece que fue bastante... estuvo bastante bien ahí. Sí, estuvo bien y coherente. Y lo de Lamine que te decía, que se convirtió en el goleador más joven de los clásicos. No sé si estás al tanto de este dato, 17 años y 105 días. ¿Sabes a quién le quitó el récord? ¿A quién le quitó el récord? ¿A Raúl o a Messi? No, lo tenía Ansu Fati. Que claro. Ansu Fati, metió el gol ese en el estaba yo con COVID, ese partido que gana el Madrid 3-1, ¿no? En 1-3 en el Camp Nou. Sí, no recuerdo el partido, pero sí que pone aquí 17 años y 359 días. También Gavi es el tercero en el ranking particular del Barça, y el del Madrid, como bien has apuntado, sigue siendo Raúl con 18 años y 95 días. Y eso que no marcó en el 5-0 famoso en la temporada del Lasazo, conocida así también, que estoy emocionado, Javier,
¿Viste los intentos de lasazos que hubo en el Clásico? Por lo menos uno de Militao y otro de propio Lamine Yamal. Que lo cual es una señal claramente para mí del arma, ¿no? Que Militao entiende un lasazo en el Bernabéu contra el Barça es una señal de que quizás no estás operando a tu mejor nivel como equipo. O seamos optimistas, Javier habla de la influencia de este podcast en las tácticas del Real Madrid, que quizá eso explique algo. Me parecería más preocupante. Quizá eso explique algo de Ancelotti, ¿no? También, quizá, ¿no? Pero sí, a mí eso me gustó bastante, Javier. Apuntaste al principio de la semana pasada que el Barça afrontaba su examen, un doble examen que ha salido con un 8-1 contra el Bayern y el Real Madrid. ¿El profesor Aznar aprueba a esta gente o tiene que volver a por más? Es verdad, era esta semana su prueba de ver verdaderamente su nivel, y además, aparte de que han jugado muy bien, es un poco lo que tú has dicho antes con Cubarsí, una sensación de tranquilidad, de madurez a veces en algunos de sus jugadores, cómo se comportan, ¿no? En escenarios complicados, ¿no? En Champions contra el Bayern de Múnich y en el Bernabéu contra el Madrid, jugando para nada apocados, nada con personalidad y con sensación de que era su 14º clásico, ¿no? Cada uno. Sí, el partido de Casado, en ese sentido, me parece no sé ni cómo decirlo. Estaba jugando en Primera Federación hace nada, este chico, ¿no? Y salió al Bernabéu con una convicción. O sea, creo que es convicción. ¿Fue a los Juegos Olímpicos? Es que ni me acuerdo ya. Es que ahora me has pillado con Casado, no lo sé. Si fue, yo creo que no jugó mucho. O sea, sí que fue Fermín. Sí, por eso. Baena, compañía. Bueno, no sé, Javier. Quizá que corten esta parte para que no parezca que no sabemos mucho de nada. Pero no, creo que no fue. Yo diría que no. O sea, es que fíjate el cambio, ¿no? De salto que ha dado este chico en nada. Y además de la convicción, yo creo que hay como no sé, había una rabia un poco interna del Barça. Creo que lo dijo Íñigo Martínez al final del partido, ¿no? Que este grupo, el año pasado lo pasamos muy mal, ¿no? Y había como una revancha, esos minutos finales de Gavi, por ejemplo, ¿no? Ahí se vio muy claro, ¿no? Que había alguna cuenta pendiente. Y bueno, eso lo ha manejado Flick, que también demostró una gran flexibilidad. No sé si viste esa voltereta, intento de voltereta que hace cuando falla Lewandowski, que ese fue el único momento. Ese fue el único momento cuando Lewandowski chuta al poste, esa clarísima, a puerta vacía, que era el 0-3. Flick reacciona ahí en el área técnica haciendo una especie de voltereta hacia atrás, ¿no? Y digo, si hay alguna posibilidad de que el Madrid remonte es por esto, ¿no? Por este fallo, que Don Fútbol de vez en cuando perdona, pero ni aún así, ¿no? No era el día del Barça y no del Madrid. Lewandowski lleva 14 goles y 5 palos. O sea, me parece unos que ya sé que los palos no cuentan como goles, ¿no? Pero que te da un poco sensación del peligro que lleva, que tiene, ¿no? Y en octubre, en 11 jornadas, el Atlético de Madrid está a 10 puntos del Barça. Javier, esto ya, no sé. Yo tengo dudas de que el Madrid pueda remontar, que son 6, que en realidad son 7, por el 0-4. Pues que no es poca cosa. ¿Has visto en el Betis Atlético un casi penalti? O sea, que primero habían pitado penalti a Fornals y luego lo han anulado porque considera el árbitro que Fornals es el que agacha demasiado la cabeza en el despeje del jugador del Atlético de Madrid, ¿no? Y que entonces es falta de Fornals. Yo, sin entrar en esto, yo creo que solo por ser capaz de meter la cabeza ahí donde un jugador va a despejar de voleón, ya te tienen que dar algo. O sea, te tienen que dar algo, que no sea un penalti, ¿no? Como en la feria que
Un córner. Sí, no sé. O yo qué sé, no sé, una paga futura en la vida, porque quizá eso quiere decir que eres demasiado temerario, ¿no? O que te quiten 2 puntos del carnet de conducir, ¿no? Algo así por ese tipo de acción, no sé. Se me ha ocurrido en ese momento, Javier. No sé si quieres añadir algo más de este clásico que tanto disfrutaste en el Bernabéu, o pasamos página. Pasamos página, por favor. No, pero no, lo único que añadir es que cuando se dice lo de no, se veía venir y demás, yo, por ejemplo, escribí una cosa que me lleva atormentando desde el principio de temporada, ¿no? Que es lo de cómo el Madrid actual a veces se recuerda peligrosamente al Madrid de los Galácticos, ¿no? En tanto en cuanto esto de perder la cabeza por un jugador que realmente no necesitas, el caso de Mbappé ahora, pero en otros tiempos fueron otros jugadores como Beckham, forzar a otros jugadores para jugar donde no les toca, siguiendo con esto, ¿no? Cuando Beckham de repente tuvo que jugar centro del campo y a todos empieza a descuajeringar, se te va una pieza clave del centro del campo, ¿no? En esa época fue Makelele, ahora sería Kroos. No te refuerzas, pasas del tema de centrales, que el Madrid últimamente, si por algo se caracterizaba, era por tener una línea defensiva de garantías en la que podrían estar rotando varios jugadores muy buenos, y ahora no hay eso. Y de repente también el Balón de Oro es tu máxima preocupación, ¿no? Entonces, este cóctel yo ya lo he probado y sé a qué sabe, y no sabe bien. Sí, y es peligroso. Sabe a bifrutas, en tu caso, ¿no? Sí, si vuelves a bifrutas ya estaría todo. Es resultón, es el primer trago te puede encajar, pero luego no sienta bien. Entonces eso es lo único que... Pero vamos, pasamos si quieres al Atlético de Madrid, que también es un tema interesante, y yo creo que Patricia Cazón, periodista de LAS, que hace las crónicas de LAS, ha puesto, del Atlético de Madrid, perdona, quería decir, ha puesto un titular hoy que me ha parecido muy poético, ¿no? Decía, el cholismo está anocheciendo, ¿no? Un poco, no sé si quizás la doble che de cholismo y anochecer me ha gustado y quedaba bien, pero es verdad que la situación, yo también lo comentamos a principio de año, ¿no? Que era otra prueba de fuego para Simeone este año, especialmente porque estaba la gente muy ilusionada, habían hecho refuerzos importantes y ya no valía lo del partido a partido, el discurso se le había agotado un poco y tenía que demostrar que tiene capacidad para adaptarse y para ofrecer algo distinto en su libro de estilo, ¿no? Y creo no está siendo así. Sí, es verdad que está siendo muy decepcionante. O sea, para mí está siendo la mayor decepción de la Liga ahora mismo, y eso que hay equipos como la Real Sociedad, como el Girona, el Valencia, por supuesto. Bueno, es que Valencia realmente era algo previsible, que pudiera estar como está, ¿no? Pero el Atlético de Madrid es que estaba para lo máximo, ¿no? Se decía que mejor se había movido en el mercado, ha fichado jugadores de altísimo nivel y no se está viendo por ningún lado, ¿no? No sé, se están viendo todas las carencias, ¿no? que puede tener Simeone como entrenador, como todo el mundo la tiene, pero es que encima ha perdido las virtudes que tenía, ¿no? Entonces está ahí un momento de crisis existencial un poco. No sé muy bien qué quiere ser el Atlético de Madrid esta temporada. Sí, da la impresión de que el sueldo de Simeone ha ido creciendo, pero no tanto ni sus resultados ni su proyecto. El sueldo te gusta sacarlo siempre, ¿eh? A mí me gusta sacar el asazo. ¿Te gusta sacarlo del sueldo? Que no sé si se lo bajaron. Se lo bajaron un poco, puede ser. Yo te lo he dicho aquí muchas veces, que soy muy cholista, pero creo que es que de alguna manera ha estado hipotecando al equipo con un sueldo desmedido para las ambiciones del equipo, tal vez. Y yo creo que creo que de alguna manera tiene que afectar a ciertas renovaciones o a ciertos movimientos del club, el tener que pagar tanto al entrenador para que no se te vaya. Y
Y mi impresión luego, por otro lado, también es que a veces Simeone ha infrautilizado muchos fichajes. O sea, que no sé si es quizá que exige mucho a sus jugadores o sobre todo a los nuevos, a los que se incorporan, o qué, pero a veces me da la impresión de que es muy de no, este no me vale, no le voy a dar minutos, no tal, hasta que de repente, ahora por ejemplo ha empezado a utilizar a Javi Galán, ¿no? Pero es muy tajante de me vale, no me vale, y Simeone ha hecho mucho de fichar en junio, que le fichen a alguien en junio y en diciembre está afuera, que es muy raro eso en muchos, en equipos, digamos, muy de alto nivel, ¿no? Porque quiere decir que no, o ha habido una falta de comunicación con la dirección deportiva, o que tú como entrenador no has sido capaz de verle ningún, de hacer que brille, ¿no? Y lo ha hecho muchas veces eso. Y me da la impresión de que ahora Simeone no está logrando convencer a los suyos, ¿no? Que no hay un problema de no sé si de que ya no creen tanto en él, o que lo que tú dices, o que no saben ya a qué quieren jugar o a qué quieren ser. Igual está influyendo el síndrome del pelo largo, ¿no? Que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Que quizá Pasarela tenía razón, porque Jiménez se ha dejado así pelito un poco más largo, habitual. Witsel, ni te cuento. Gallagher, pelo largo. Griezmann ha vuelto al pelo largo. Sí. Quizá por ahí pueda provocar una revolución Simeone, ¿no? Ordenando rapada general, ¿no? Y volver a empezar. Sí. Que no te diré que no me extrañaría de que él hiciera una decisión de esas tan drásticas. No lo sé. Te he hablado del Girona brevemente, que está claramente acusando, por un lado, jugar a competición europea, por otro lado ha perdido jugadores fundamentales, ¿no? De Aleix García, de Savinho, que aquí descubrimos nosotros. Savinho, que está jugando mucho en el City, ¿eh? Hombre, es que es muy bueno. Es muy bueno Savinho. Y también encima está teniendo bastantes lesiones. Y tantas que debutó el otro día un chico del filial que se llama Papa Dame Va. Papa Dame Va, el jugador favorito de mis hijos, porque lo nombran mucho, ¿no? por lo que sea. Y nada, te lo quería decir solo para poder hacer el chiste de mis hijos. Otro canterano que otro día estuvo a punto de debutar es Arango, hijo de Juan Arango, el mítico jugador venezolano del Mallorca. Sí, estaba convocado, no llegó a jugar, pero estaba convocado Juan Arango y otro chico que se llama Marc Aznar, que no es primo mío, pero bueno, estaba convocado. Pues el otro día estaba hablando con Bachero, compañero de trabajo, que es fan del Mallorca, es aficionado del Mallorca, por una historia un poco rocambolesca de su padre, y hablamos de zurditos mágicos del Mallorca, y él me nombró a Arango, que se me olvidaba, en un listado que está Nené, Stankovic, Riera, no sabía, había unos cuantos, seguro que se me olvida alguno más ahora. El otro día no sé. Taque Kubo, Kangin Lee, mucho. El otro día no sé dónde lo escuché, pues a un podcast o algo así, que hablaban de una especie de quién te gusta más, quién lanzaba mejor faltas. Especies de quién te gusta más, estoy viendo en todo el mundo audiovisual ya. Es increíble como nos han copiado a Enrique. Pero decían, ¿quién tiraba mejor las faltas? ¿Asunsao o Arango? ¿Tú qué dirías? Pues probablemente Arango, ¿eh? O sea, creo que Asunsao era... Porque creo que Arango tiene más rango de tipo de... o sea, que un centro de Arango, una falta ladeada o una especie de semi-corner. Sabes que Arango es más versátil en el lanzamiento de faltas para mí que Asunsao a lo mejor. A lo mejor no. Yo como zurdo, como lanzador zurdo, tengo que ir con Arango, y recuerdo mucho un vídeo, creo que del día después, en el que Stankovic, otro zurdo del Mallorca, explicaba cómo lanzaba las faltas, porque creo que un gol suyo de faltas mete al Mallorca en la Champions. No sé si me estoy flipando ya con los recuerdos, pero lo recuerdo así.
en el Sichar, además. Si tú lo recuerdas así, Enrique, es lo que fue. Y decía que él tiraba las faltas apuntando a la cabeza del segundo de la barrera por el exterior. O sea, tenía que ir por encima de la cabeza de ese jugador y entonces la pelota iba al rincón. Y yo usé ese consejo de Stankovic y lo intentaba llevar a la práctica. Es algo que ahora yo regalo a nuestros seguidores que si no vieron jugar a Raúl, ¿no? Muchos de ellos, pues tampoco a Stankovic, que era de la misma época. Sí. Más cosas de oyentes, Javier. El otro día hubo una mini sección de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿recuerdas, Javier? A cuenta de los apellidos de Companys, sí. Alemán. Pues hemos recibido un mensaje que nos felicita enormemente por esa sección de un oyente que casualmente se llama Miguel Castanys, ¿no? Y dice, se lo voy a enviar a todos mis conocidos, incluso a mis hijos, o sea, tus propios hijos que a veces digan mal tu apellido. O sea, esto me parece fantástico. O quizás se refiere a que sus hijos lo usen con sus amigos también, ¿no? Para que les llamen bien. De nada, Miguel. Para eso estamos. Tenemos oyentes realmente brillantes, Javier. No te vas a creer lo que te voy a contar ahora mismo. El Carlos Guillén 4 nos ha enviado una idea de negocio que ni siquiera yo había podido imaginar, Javier. Y eso que tanto el Carlos como yo solemos ir al mismo estadio, al Sky-Fi Castalia. Y nos envió un mensaje, dice, muy buenas, Enrique, creo que traigo una gran idea de negocio. Y me explica que en Castalia, ahora que hemos subido al fútbol profesional, pues han instalado un nuevo videomarcador, ¿no? Muy grande, muy bonito. Dice, pagado por la afición, porque es verdad que se hizo como un día del club el año pasado para que la recaudación fuera destinada al videomarcador. Yo imagino que no daría de sí, luego pues el club ha tenido que pagar algo más, ¿no? Dice, bueno, lo hemos pagado todo el estadio, pero la grada que está debajo del videomarcador no lo ve, ¿no? Y entonces, y ahora encima se han puesto muy estrictos en el fútbol profesional, y dice, si nos ponemos de pie para intentar ver la repetición, nos dicen que nos sentemos. Así que nada. Dice, he pensado que como otro videomarcador es muy caro, ¿no? Porque aquí lo fácil sería que dijera que me pongan otro videomarcador en la grada de enfrente, ¿no? Así todo el mundo ve. Pues nuestro oyente va un poco más allá. Dice, propongo que instalen un espejo gigante, ¿no? En el gol alto para que podamos ver reflejado lo que emite el videomarcador. O sea, me parece una idea fantástica. Dice que la idea de negocio sería fabricar un espejo gigante y vendérselo al presidente, así que se ahorraría mucho dinero, ¿no? En los estadios en general, en los pabellones y demás, si en lugar de poner varios videomarcadores, el videomarcador 360 pusieran espejos estratégicamente para que la gente lo viera reflejado. No sé cómo lo ves tú esto, Javier. Me parece una idea a la que no puedo poner ningún pero. Visionaria, me atrevería a decir. Claro, ahora estaría bonito comprobar que realmente tiene una empresa de espejos, ¿no? O algo así, que también podría ser, ¿no? Pero claro, lo verías, si lo ves reflejado en un espejo. Sí, al revés, ¿no? Dices. Claro, lo verías al revés, ¿no? Y habría cierta confusión de lo que estás viendo en el campo y lo que estás viendo. Imagínate Mbappé viéndose en el espejo, ya, en el fuera de juego. Pues sería una pesadilla, Javier. No sé. Traigo una historia para acabar que te va a gustar. Yo otra. ¿Tú otra? ¿Quieres ir tú primero? Ve tú primero y acabo con la que tengo. No, lo mío es una pequeña anécdota que quería compartir contigo y con los oyentes. No, es una tontería. Que me he comprado un libro que me ha hecho mucha ilusión. No, como lo mío no va a ser una tontería, Javier. No, casualmente ha empatado a 4, ¿no? Han empatado hoy en el derbi italiano, que tiene mucha
mucho prestigio, ¿no? La Juve Inter han empatado 4, un partido así de una orgía de fútbol, he leído por ahí, y de goles. Pues casualmente también, hace unos días estaba leyendo cosas y me he comprado un libro que me ha llegado esta semana que se llama Simplemente Del Piero, que es un libro de fotografías muy bonito que hizo Gianni Giansanti, que era un fotógrafo italiano muy conocido de fotoreportero, estuvo en varias guerras, fue el que sacó la foto de Aldo Moro, ¿no? Cuando se lo encontraron el cuerpo de Aldo Moro, y luego fue el fotógrafo del Papa durante 27 años. Entonces le estuvo siguiendo por todo el mundo y hacía fotos, pues eso, él decía, al Papa no le puedes decir sonríe, ¿no? Tienes que capturar esos momentos especiales y era un fotógrafo de estos que el pobre se murió hace unos años por cáncer de huesos, y entonces coincidió con Del Piero y le dejó Del Piero seguirle durante un año, y además dándole totalmente licencia para que hiciera él lo que considerara, ¿no? Incluso se iban de vacaciones juntos. Entonces le hizo un libro muy, muy, muy bonito de fotos de vacaciones o recuperándose de una lesión. O hay una muy famosa que sale Del Piero con su mujer, y en una mesa al lado, en un restaurante como de carretera, en una mesa de al lado está Zidane tomándose como un trozo de pizza con cuchillo y tenedor, y parece que está ahí como de aguantabelas, mientras Del Piero y su mujer se dan el lote. Es como una muy, muy, muy conocida esa foto. Luego otras en fotos en casa de su madre, recuperándose en un bar con amigos. Y yo, que siempre he tenido mucha simpatía por Del Piero y que me gustaba mucho verle jugar, me lo he comprado de segunda mano a precio de derribo, y me ha encantado, la verdad. Te has comprado el archivo de stories Del Piero de un año, ¿no? Que esto me da otra idea de negocio, que es vender a la gente sus propias fotos en un libro, ¿no? No, porque ¿está hecho o no está hecho? No tiene el ojo de un fotógrafo profesional que sabe cuadrar bien, que tiene capacidad para descartar fotos también. Entonces, pero muy, muy mágico como era Del Piero, y pues salen gente, sale Nakata, sale compañeros suyos, David sale por ahí, y son fotos muy en Japón, eso que salen un montón de fotos. Hombre, también es que ayuda que Del Piero es muy fotogénico. O sea, está bien las fotos, ¿no? Imagínate, yo qué sé, no quiero ofender a ningún futbolista, pero que Del Piero era, o sea, si había que hacerlo con algún futbolista de esa época, yo creo que Del Piero estuvo bien visto. Son todos como de 2001 y por ahí, esa época. Entonces, pues es una época que nos gusta a nosotros mucho, sí. Pero bueno, tu historia, Enrique. Mi historia, claro, aquí vamos a pasar de Del Piero a Geli. Geli. Delfi Geli. No. Ángel de Juana Geli, campeón de la Recopa con el Real Zaragoza. Hombre, en 1995. Santander. Correcto, cántabro, y es jugador del Racing de Santander muchas temporadas. Luego jugó en el Celta también y en otros equipos. Y pues he leído un reportaje en el periódico de Aragón en el que cuentan, realmente el protagonista es su hijo. O sea, resulta que su hijo es novillero y se ha ido a la Escuela Taurina de Badajoz porque quiere ser torero. Que esto me hace gracia porque cuenta Geli, que dice, el propio Geli dice, el caso de mi hijo es curioso de narices. Esto es curioso de narices porque resulta que el hijo de Geli llegaba a casa, enchufaba la tele y se ponía el canal Toros de Canal Plus, ¿no? Y dice, su madre y yo nos mirábamos y decíamos, ¿esto a qué viene? Dice que yo en casa no he tenido ni una gallina. O sea, me gusta que diga ni una gallina, como que un animal. O sea, no hay ningún precedente en la familia. Que yo pienso, yo cuando veo jugar a niños pequeños que son porteros o incluso defensas, digo, yo no podría ser
padre de un portero. O sea, no podía ser padre de un portero porque sufriría muchísimo, ¿no? Pues digo, torero, o sea, torero todavía menos, ¿no? O sea, debe ser eso bastante padecimiento, ¿no? Y también me gusta que este chico quiera ser torero porque tiene una pasión que no sabe de dónde le nace y que tiene más mérito. Porque estos que son cirujanos a lo mejor que dicen, no, mi abuelo era cirujano, mi padre es cirujano, yo soy cirujano, ¿no? Que nada en contra de esto, ¿no? Pero a esto le doy todavía más mérito, ¿no? Y aquí Geli, que por cierto, ahora te contaré por qué gracias a Geli ganó el Zaragoza la Recopa. Lo cuenta de una manera, recomiendo el reportaje lo cuenta de una manera muy divertida y bueno, si alguien se preocupa por Geli, está retirado y tiene negocios de hostelería y demás y es feliz. Geli, ¿tú recuerdas cómo jugaba Geli? Me acuerdo perfectamente, me acuerdo de varios cromos que tuve de él y demás. Estuvo en el Racing en dos épocas distintas, me acuerdo. Igual has comido en algún restaurante de Geli, ¿eh? Aquí pone que tiene media docena de negocios de restauración en Santander y una empresa de construcción y reparación de campos de fútbol. ¿Menciona algún restaurante o no? No lo menciona. Igual, es que claro, a no ser que seas chef, ¿no? Que pongan tu nombre al... Había un restaurante de Santander, un bar mucha solera, se llamaba Gelín, el rey de las rabas. Era famoso por tener muy buenas rabas. Sí. Claro, Geli viene de ángel, ¿no? Sí. Geli, angelito, ángel. Pues te digo que el Zaragoza ganó la Recopa gracias a Geli porque Víctor Fernández, que sigue siendo el entrenador del Zaragoza, ¿no? Y han pasado 30 años de aquello. El primer cambio que hace en la final introduce en el campo a García San Juan. Ya en la prórroga, cuando quedan muy pocos minutos, ya preparando la tanda de penaltis, quita a García San Juan y pone en el campo a Geli. Y ese movimiento hace que Nayim cambie de banda y entonces esté en la banda derecha cuando le cae el balón y marca a Seaman. Cuenta como asistencia invisible. Hombre, cuenta. Asistencia psicológica, ¿no? Por lo menos. Total. De Geli, que solo jugó ese año en el Zaragoza, que lo aprovechó bien y no era habitualmente titular, pero tuvo minutos en casi todas las eliminatorias de la Recopa, que lo he estado... O sea, eso también tiene que ser curioso, ¿no? El jugar solo un año en el Zaragoza y que sea el año de su único y gran título europeo, ¿no? O sea, como... El año más recordado. Bueno, claro. Alguna Copa de Ferias, me parece, el Zaragoza, ¿no? Alguna anteriormente. Poder vivir eso y cambiar de equipo, ¿no? O sea, pero vivir ese año y ya está. Sí, pero bueno, todavía lo recuerdan, como se demuestra, ¿no? Este reportaje del periódico de Aragón. Seguiremos la carrera de Hugo de Juana, el hijo de Geli. Hombre, tendría que heredar por lo menos el nombre, ¿no? Gelito, ¿no? Además en Santander, Hugo de Juana, Gelito, es más nombre de torero. En Santander no hay mucha tradición de toreros en absoluto. O sea, de hecho, creo que solo ha habido un gran torero, o sea, Enrique Caviedes, creo que era. Y no ha habido mucho más. Dicen mis padres que yo durante un breve espacio de tiempo decía que quería ser torero. Sí. Y que una tía mía me compró como un capote, se llama, una capa, con lo que se torea. Pido perdón por mi ignorancia. Y que entonces, pero esto igual con 4 o 5 años, empecé a tener pesadillas con los toros, historias. Y ya se me pasó de la cabeza por lo que fuera. Dije, pues no es para mí esto. No valgo ni para imaginarlo, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí. Unas pesadillas le apartaron del mundo del toreo. Sí. Pero ¿Sabes bueno, que otro día también le decía, hablando de fútbol y toros, también decía García hace poco que hubo un Granada, ¿no? En los años 80 por ahí o antes, a lo mejor me estoy confundiendo, que era famoso por ser muy duro, ¿no? Que tenía varios jugadores que eran Aguirre Suárez y Montero Castillo, ¿no? Exacto, que eran
Y que... Ya sé qué vas a contar. ¿Qué voy a contar? A ver. Se veía venir que la lesión a ¿quién fue? A Mancio, que parecía una cornada, dijo el médico, algo así. Sí, pero que luego muchos jugadores, cuando iban a jugar contra el Granada, en el autobús pasaban por la Plaza de Toros de Granada y que decían qué suerte de los toreros que van, que entran ahí pueden morir y nosotros tenemos que ir a jugar ahí contra estos que deben ser unos auténticos carniceros, ¿no? Pues sí, era un poco lo que se decía en esa época. Qué suerte tienen los toros, decían. Qué suerte tienen los toros. Sí. ¿No? Que van aquí a la plaza, sí. ¿Sabes que también nos han enviado muchas canciones relacionadas con el fútbol y demás, pero que nos envíen unas pocas más y así hablaremos en el próximo episodio. Dime alguna que te hayan dicho. A ver. A mí me han mencionado alguna también, pero no me acuerdo la cuál era, sí, la verdad. Mira, una, por ejemplo, que no he escuchado. Bueno, hay dos personas que nos envían la de Zinedine Zidane, sí. Les Murray. Sí. La envió Óscar y la envía Pablo Ríos también, que es un clásico, casi un clásico, ¿no? De futbolero, musical. Y Alberto Espinosa me envió un mensaje muy enigmático que dice: para tu nueva sección de canciones de fútbol, Exoplaneta de Ar de Bogotá tiene al final una de las frases más bonitas que he escuchado relacionadas con estadios. Y digo misteriosa porque no me ha dado tiempo a escuchar la canción, pero no sé si tú estás al tanto. Una de las frases más bonitas pero de un estadio jamás escritas relacionadas con estadios. Ya, pero no sé. ¿Qué te parece? Que no conozco mucho a este grupo. Estadio Azteca, ¿no? De Calamaro también tiene algo que ver con fútbol. No tanto, pero bueno, sí, algo. Yeah. Nazario, de Ángel Stanich, también. Bueno, está bien la sección canciones de fútbol, que hablemos al final, porque así los oyentes pueden dejar de escucharnos y buscar las canciones que decimos y así pues se acuerdan de nosotros. Pues Enrique, me lo pasas muy bien charlando contigo, pese a que este fin de semana haya sido duro para un madridista como yo, Enrique, pero bueno. Pero a que se te ha olvidado durante un rato el Madrid-Barça, cuando hemos empezado a hablar de otras tonterías. Sí, efectivamente, tienes un efecto, eres como un gelocatil para los dolores más de cabeza, como puede ser un 0-4 en casa. Pero esta semana se juega la primera ronda de la Copa del Rey, ¿no? Con equipos de tercera federación y más abajo incluso, me parece. Entonces tendremos las típicas historias que tanto nos gustan de un panadero, de un oficinista. Bueno, me estoy leyendo ahora, que me ha enviado muy cariñosamente Nacho González, de la media inglesa, su libro Nomad United, el que habla un poco del equivalente, ¿no? con la de Copa de Inglaterra, de una historia bastante bonita de un equipo de fútbol de no sé qué división que llega lejos. Y llevo un capítulo y medio, pero ya me está gustando, como todo lo que hace Nacho, la verdad. Pues sí, también lo recomiendo desde aquí. Y nada, Javier, un abrazo y mucho ánimo. Un abrazo enorme. Adiós. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.